Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra sección Preguntas y Respuestas, esta vez dedicada a la cuestión que nos remite Alejandra Giró, que nos preguntaba: ¿qué es la epistemología y qué relación tiene con la verdad? Vamos a verlo. Dicho muy brevemente y de forma muy concisa, la epistemología es la rama de la filosofía dedicada a reflexionar sobre el conocimiento. Por tanto, aunque inicialmente nos resulte algo un poco ajeno y un poco abstruso, el problema que aborda esta disciplina es un reto, sin embargo, al que todos nos enfrentamos diariamente y que aparece además con toda su crudeza en los momentos más decisivos de nuestra vida. Pero para entenderlo mejor, comencemos con un ejemplo sencillo, con una situación cotidiana que nos permitirá comenzar a despejar el camino hacia el núcleo filosófico profundo de la epistemología. Imaginemos, por tanto, por ejemplo, que me acabo de comprar una planta, ¿no? Una nueva planta preciosa que sin embargo jamás he visto antes y que no tengo ni idea en realidad de cómo debo cuidar. Tengo, por tanto, un problema. Necesito adquirir conocimiento relevante y fiable sobre un tema concreto. Una situación, como podéis ver, en absoluto extraña ni poco común, ya que los humanos en realidad somos ávidos consumidores de conocimiento. Somos adictos al conocimiento, lo buscamos y lo consumimos constantemente. Ya lo dijo Aristóteles al comienzo de la metafísica: por naturaleza, todos los seres humanos desean saber. Es decir, estamos ante uno de nuestros más poderosos y profundos deseos. Todos los días queremos saber, cómo regar nuestras plantas, quiero saber qué debo tomar para quitarme este dolor de cabeza, quiero saber cómo está mi amigo que vive en el extranjero, qué temperatura hará mañana. Quiero saber qué carrera estudiar, cómo debo conducir mi vida para ser feliz, o también quiero saber el último cotilleo de mis amigas, porque el intercambio de información y la incorporación de nuevo conocimiento es una de las actividades que los miembros de nuestra especie realizan de forma ininterrumpida y placentera. Por algo hemos avanzado juntos hasta llegar a la era de la información y por algo nuestras principales y más populares tecnologías son las tecnologías de la comunicación. Por tanto, una vez identificado el problema, el siguiente paso es plantearnos cómo podremos adquirir este conocimiento. ¿Cómo puedo yo, como individuo, alcanzar conocimiento verdadero sobre X? ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Mediante qué método debo buscarlo? ¿Y cuál es el camino más fiable hacia la respuesta correcta a mi pregunta? Ante esta cuestión, todo ser humano se enfrenta a un conjunto de alternativas que constituyen el primer movimiento, el primer gesto hacia la epistemología. Un primer camino, una primera alternativa, puede consistir en la observación empírica de la realidad, de aquello que denominamos los filósofos los fenómenos y estados de cosas de la realidad. Por tanto, nuestra primera vía para adquirir conocimiento puede consistir en observar el mundo físico y cómo las cosas que lo conforman se relacionan y se afectan entre sí. Para extraer información empírica de este tipo podemos, por ejemplo, comprar unas cuantas plantas más de esta y mediante diversos ensayos procurar a lo largo de varios días o a lo largo de varias semanas someter a las pobres plantas a condiciones diferentes. Poca o mucha humedad, poca o mucha iluminación, usar un tipo de abono, no usarlo, y después poder observar cómo responde cada uno de los ejemplares de planta a estas condiciones. A partir de esta interacción física con el objeto de conocimiento, que es la planta en este caso, al que hemos sometido personalmente a diversas variables, podemos obtener muchos conocimientos correctos. Pero no solo eso, atentos, podemos obtener también muchos conocimientos ciertos. Y atentos aquí porque el término certeza es uno de los ejes centrales de la epistemología. El calificativo cierto es habitualmente empleado en la filosofía para referirnos a aquellos conocimientos, atentos, que se distinguen por una característica especial. Son conocimientos que tienen un rasgo claramente diferenciado. A saber, son aquellos conocimientos que nos inspiran cuando estamos ante ellos una gran sensación de seguridad respecto a su carácter de verdad. Es decir, se trata de ese tipo de conocimientos que cuando los escuchamos, cuando los tenemos delante, nos resultan absolutamente seguros, indubitables, firmes y evidentes.
La certeza es, por tanto, un elemento muy importante del proceso de conocimiento porque es una sensación, un estado mental que nos sobreviene siempre que experimentamos conocimientos claros y seguros, una sensación genial que nos lleva por las pistas de la verdad. En la mayor parte de las ocasiones, respecto a la mayor parte de temas, sin embargo, no tenemos un conocimiento tan firme, tan claro, por lo que experimentar esta sensación respecto a algunas cosas es extremadamente relevante en la epistemología. Para que me podáis entender bien, la certeza es esa fuerza que sentimos, esa fuerza que disipa toda duda ante el carácter verdadero y correcto de afirmaciones como 1 más 1 es igual a 2. Todos nosotros sabemos que la afirmación es verdadera y ante ella no nos asaltan dudas, no nos asaltan inquietudes, no nos ponemos a buscar opiniones, ¿verdad? Sabemos por nosotros mismos que eso es cierto. Un ejemplo contrario a esta afirmación, que no estaría en absoluto acompañado por la certeza, serían, por ejemplo, todas las teorías y afirmaciones acerca de lo que pasará después de la muerte o qué tiempo hará mañana. Ambas más o menos suelen tener el mismo nivel de incertidumbre, ¿verdad? No hay ninguna explicación, teoría o afirmación al respecto de cosas como esta que genere en nosotros la misma seguridad, la misma sensación total de certeza. Bien, pues volviendo a nuestro ejemplo, la experimentación empírica directa, por tanto, la experimentación personal, autónoma e individual de la realidad, la experimentación de primera mano, suele generar conocimientos que habitualmente están acompañados por esta sensación tan importante y tan relevante de certeza. No obstante, sin embargo, aunque este sea un método muy eficaz para generar seguridad y certeza, no suele ser lo que habitualmente hacemos en nuestra vida diaria. Generalmente, no sé vosotros, pero yo no suelo emprender este tipo de investigaciones empíricas en mi vida normal y además para las cosas verdaderamente importantes en las que toca decidir, cosas que van más allá sobre regar o no a esta planta, estos experimentos además son muy difíciles e incluso imposibles de realizar. Por tanto, si bien el camino de la observación empírica directa es enormemente satisfactorio a nivel epistemológico, resulta sin embargo extremadamente difícil de aplicar a nivel práctico por los costes, por el tiempo y por la infraestructura necesaria para analizar cada caso. Descartada la observación empírica, un segundo camino posible por el que habitualmente solemos optar para encontrar respuestas a nuestras preguntas es la deducción. La deducción es un modo particular de razonar, una capacidad específica de la mente humana que a partir de experiencias e ideas generales nos permite extraer una conclusión que creemos aplicable al caso concreto y particular que en este momento tenemos delante. Es decir, empleando la deducción acudimos a nuestra memoria, a nuestros conocimientos, a nuestras experiencias pasadas, acudimos a nuestra mente, nos preguntamos a nosotros mismos y nos ofrecemos una respuesta derivada de generalidades. Por ejemplo, esto a mí me parece una planta tropical por mi experiencia, por las plantas que he visto anteriormente, y normalmente he visto que las plantas que vienen de regiones húmedas y calurosas, lo mejor que les viene es que se las riegue con frecuencia y que se les ponga al sol. Sin embargo, el problema de esta estrategia de la deducción como método para adquirir conocimiento es que es altamente falible. De hecho, en verdad, lo que yo tengo aquí es una Asclepia carnosa, conocida también como joya carnosa, que es una planta curiosamente emparentada con los cactus y las crásulas, que tiene un crecimiento lentísimo y que en verdad solo necesita un riego cada 2 semanas. Mis deducciones basadas en casos semejantes anteriores han sido incorrectas, porque mis experiencias y conocimientos pasados eran insuficientes y no englobaban en ningún caso las particularidades de este ejemplar de planta. De hecho, y aquí está lo grave, sobre casi todas las cosas que nos rodean solemos hacer deducciones incorrectas, generalizaciones inadecuadas, ya que nuestros conocimientos sobre el mundo, a excepción de ámbitos muy concretos en los que cada uno sí somos expertos, suelen ser muy escasos. Al no tener suficientes datos, deducimos generalmente con demasiada rapidez y solemos sacar conclusiones precipitadas. Un tercer camino que puede tentarnos a la hora de buscar respuestas es el de la intuición. Y este, os lo aseguro, es más peligroso que caminar sobre lava, porque todos sabemos lo que es la intuición, pero a todos nos cuesta de algún modo explicarla. Bien, este extraño fenómeno tiene que ver con el conocimiento y por tanto también ha tenido su lugar y ha sido estudiado por la epistemología.
Así, con intuición, término que proviene del latín y que significa literalmente mirar hacia adentro, nos referimos a ese tipo de conocimientos directos e inmediatos que nos resultan absolutamente evidentes sin que nosotros sintamos que haya mediado ningún tipo de razonamiento por nuestra parte para alcanzarlos. No lo sé, lo intuyo. Lo que sabemos intuitivamente es algo que sabemos de golpe, pero que de algún modo no hemos razonado, algo a lo que no le hemos dado vueltas y que en realidad tampoco sabemos explicar o justificar sus razones. Pues fijaros, seguro que todos habéis tenido intuiciones, esta extraña sensación de seguridad, de certeza epistemológica, que a veces nos asalta de pronto, ha sido de hecho intensamente estudiada por la psicología y la neurobiología, y hoy en día sabemos que en realidad se trata de un curioso fenómeno psicológico muy particular por el que creemos que estamos ante un conocimiento nuevo, injustificado, pero que en realidad se trata de información muy bien fundamentada sobre nuestras experiencias y conocimientos anteriores, pero que hace aparición en nuestra mente consciente de una forma tan repentina y emocionalmente tan intensa que nos parece como surgido de la nada. En realidad, por tanto, lo que llamamos intuición es el fruto de una deducción de la que nosotros no somos conscientes, no hemos sido conscientes, porque el proceso lógico-deductivo que hay detrás de ella nos ha pasado desapercibido. A veces se expresa con ese eureka del científico, ¿verdad? Que lleva meses dándole vueltas a una idea y de pronto encuentra la solución, pero no sabe exactamente de dónde la ha sacado ni cómo fundamentarla bien. Y otras está relacionada con reacciones emotivas muy fuertes ante determinadas situaciones, ¿no? Sé que esa persona es mala, es falsa, lo siento, ¿no? O esa expresión que solemos decir, haz caso a fulanita de tal, que ella es muy intuitiva. En esta línea también el carácter intuitivo suele contraponerse al carácter de las personas más reflexivas. Esas frases de no pienses, sigue tu intuición. De hecho, este es un reclamo muy común en la publicidad, que generalmente intenta apelar a las emociones fuertes e impulsivas de los seres humanos para tratar de reprimir nuestra reflexión cuando en la toma de decisiones en la compra, porque evidentemente esto ayuda mucho a las ventas si reaccionamos emocionalmente muy rápido y muy impulsivamente y no reflexionamos. Así que frases como déjate llevar por tu intuición y por tu instinto son muy comunes en la publicidad, ¿verdad? Y el hecho de que hayamos elegido la marca X de cerveza en realidad no tiene nada de espontáneo ni de natural, sino que ha sido construido por medio de innumerables impactos publicitarios anteriores por parte de esta marca. Es decir, no es que tú seas más intuitivo, sino que la reflexión deductiva de que esta marca de cerveza o que este coche es el mejor para ti ha sido en realidad guiada en segundo plano. Hay que tener, por tanto, mucho cuidado con este tipo de llamadas al impulso porque no vienen ni del cielo ni del mundo de las ideas, sino que proceden de nosotros mismos y puede que hayan sido construidas, fundamentadas sobre deducciones incorrectas o deducciones que nos han metido en nuestra mente sin que nos hayamos dado cuenta. Pero, volviendo a nuestro ejemplo botánico, si somos el tipo de persona que no se suele fiar mucho de su instinto, ya que le suele fallar habitualmente, la cuarta vía que habitualmente los seres humanos solemos seguir para adquirir conocimiento suele ser la búsqueda de la autoridad. Y aquí empiezan a aparecer algunos de los más grandes y catastróficos problemas de la epistemología. Es importante notar que aquí estamos saliendo de un territorio para pasar a otro, de un universo para entrar en otro, que nos disponemos a traspasar una verdadera frontera que nos llevará hasta otro lugar completamente diferente, hasta una fuente completamente diferente para el conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Fijaos, en los tres casos anteriores, si lo miramos bien, primaba la búsqueda individual y autónoma de respuestas. Era el individuo por sí mismo el que se esforzaba por medio del uso de sus sentidos, de su memoria, de su intuición o de su razón para alcanzar la verdad. Ahora, al buscar una autoridad externa, abandonamos la iniciativa personal y cedemos esa responsabilidad, ese trabajo, esperando que un otro u otra persona nos revele qué es verdad y qué no, en este caso acerca de nuestra planta. Algo muy profundo ha cambiado aquí, algo que dará lugar a toda una catarata de consecuencias no siempre deseables. Y es que, evidentemente, cuando cedemos nuestro liderazgo, nuestro control sobre aspectos importantes de la vida, nos ponemos en un riesgo mucho mayor que cuando decidimos mantener esa responsabilidad. Al entregarnos al consejo de las autoridades externas, nos volvemos más vulnerables al engaño,
al malentendido y más proclives a fracasar en la consecución del objetivo que nos habíamos propuesto. Pero de todas las consecuencias que tiene confiar en una autoridad y no tomarse las cosas por nuestra propia mano, quiero destacar la más importante. Y es que con respecto al conocimiento que recibimos de los otros, experimentamos una clara disminución del nivel de certeza. Es decir, tenemos una sensación mucho menos intensa de seguridad. Los conocimientos provenientes de una autoridad externa, aunque los acabemos aceptando, aunque confiemos ciegamente en la fuente de la que provienen, no se nos revelan nunca como tan claros y distintos, y jamás serán tan ciertos como lo que hemos experimentado directamente. Alguien nos puede decir 1000 veces que el fuego quema, puede insistir en que le creamos que es verdad, que ha hecho estudios, puede dar 1000 testimonios, explicaciones, 1000 pruebas, y con ellas, de hecho, puede acabar convenciéndonos, pero jamás alcanzaremos la clara, segura y límpida certeza que nos da la sencilla experiencia de meter la mano en el fuego. Este problema evidentemente tiene muy fácil solución en el caso de experiencias sencillas como el fuego, meter la mano en el fuego, pero es mucho más difícil cuando para experimentar algo con certeza por nosotros mismos necesitamos, por ejemplo, recibir una formación completa en física, en medicina o en biología. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas, por ejemplo, como bien sabéis, que no creen en la evolución y que piensan que las explicaciones que han escuchado en ámbitos de divulgación no son consistentes. Y esto probablemente sea cierto, porque la divulgación científica, la divulgación de la filosofía, la divulgación en general, suele simplificar mucho las ideas para poder llegar a todos los públicos. Si en cambio estas personas que solamente han tenido contacto con conocimientos divulgativos emprendieran un grado, un máster y después un doctorado en microbiología, tras largos años de estudios podrían estar en condiciones de entrar en un laboratorio, saber usar sus instrumentos y poder presenciar en persona la evolución, cosa que sí se puede hacer, por ejemplo, en el célebre experimento LTEE, dirigido por Richard Lenski, que tiene ya más de 30 años de duración ininterrumpida y en el que, usando la rapidez de multiplicación de la bacteria E. coli, ha logrado ya más de 74.000 generaciones de bacterias en las que se puede ver prácticamente en tiempo real la evolución, los cambios evolutivos en estas criaturas. Os dejo abajo aquí en la descripción un link a un artículo que explica muy bien este interesantísimo experimento. Lo mismo pasaría, por tanto, con los que creen, no sé, que la Tierra es plana, o bien los lanzamos en un cohete a la estratosfera para que lo vean con sus propios ojos, o bien se le pone a hacer matemáticas y puede que le acabe pasando como ese famoso terraplanista del que seguro que habéis oído hablar, que se puso en directo a desarrollar un experimento además inspirado en la Grecia clásica y sin querer, en directo delante de sus oyentes, acabó probando accidentalmente que la Tierra era redonda. Así que con esto acabamos de descubrir un nuevo e importante problema epistemológico. Cuando abandonamos la búsqueda personal del saber y nos ponemos a buscar autoridades que nos transmitan los conocimientos que buscamos, nos ponemos en una postura pasiva que es intrínsecamente peligrosa. Y esto es importante porque en la mayoría de los casos, en la mayoría de situaciones de nuestra vida ordinaria, nos veremos en esta situación. Nos veremos obligados a delegar y a basarnos en fuentes de información externas. Y por ello, en la mayor parte de las ocasiones, en esta vida estaremos irremediablemente en manos del conocimiento de otros seres humanos. He aquí por qué el estudio del impacto de la autoridad sobre la búsqueda, la adquisición, la aceptación y la difusión del conocimiento es una de las grandes ramas de la epistemología. Como puedes ver, esto se pone cada vez más interesante y cada vez más difícil. Pero vamos a verlo de nuevo con nuestro ejemplo botánico de la planta, para comprender además mucho mejor la peligrosa deriva que puede tener en nuestra vida diaria no ser conscientes de estas cuestiones epistemológicas. Volviendo a nuestro día a día, ¿cómo solemos buscar habitualmente el saber a través de la autoridad? Ante la posibilidad de que alguien nos dé la respuesta que buscamos sobre los cuidados de nuestra planta, las personas que nos rodean se nos presentan inmediatamente como las fuentes de información más cercanas y accesibles. Sin embargo, todos sabemos que no todos los que nos rodean son aptos para proporcionarnos saber, por lo que inmediatamente creamos una lista mental de autoridades bajo la clasificación de ignorantes absolutos y potenciales expertos.
Por un lado, clasificamos a todas esas personas a las que jamás les pediríamos consejos sobre nuestra planta ni sobre cosas similares. Por ejemplo, mi primo de 2 años que no sabe nada de plantas, o mi cuñado que ha matado todo ser vegetal que ha pasado por sus manos. Clasificamos así en este caso usando de nuevo el criterio de la experiencia empírica. Fijaros lo importante, lo valioso que es para nosotros la experiencia directa, pero en este caso valorando el nivel de experiencia empírica que creemos que tienen los demás. Separamos así rápidamente a los que son incuestionablemente ignorantes. Pero ahora llega el verdadero problema, los potenciales expertos. ¿Quién puede darnos verdaderamente el mejor consejo? ¿A quién debemos dirigirnos? ¿Quién es el verdadero experto, la fuente óptima para el conocimiento que buscamos? En primer lugar, en nuestra búsqueda de saber sobre la planta está, por supuesto, nuestra abuela, que es una consumada cuidadora de plantas, que tiene su terraza llena de flores y que por tanto cuenta con la ventaja del éxito demostrado. Pero puede que la abuela no sepa nada de esta planta en concreto, así que por mucho que sepa de plantas, puede que su autoridad sea nula en este caso concreto y nos aconseje mal. De hecho, lo sabéis bien, este es un error común en todos nosotros. Generalmente, y casi sin pensarlo, extrapolamos el éxito de un individuo, de sus conocimientos en un ámbito muy concreto, a todos los aspectos de la vida, a muchas otras cuestiones de las que quizá esta persona en realidad no sepa nada. En nuestro día a día, por ejemplo, seguimos el consejo de personas socialmente exitosas, aunque éstas en realidad no sepan nada de lo que nosotros estamos buscando. Este sesgo, este fallo en el que caemos habitualmente, es muy bien conocido por la publicidad y por tanto ampliamente usado para vender productos. La publicidad conoce esta debilidad típicamente humana y nos presenta sus productos siempre junto a la imagen de actores, de deportistas, de empresarios importantes. La actriz famosa que siempre nos aconseja sobre un champú, aunque nosotros sepamos que ella en realidad no tiene absolutamente ni idea ni de química, ni de biología, ni tampoco tiene ninguna experiencia de peluquería o en los diversos tipos de productos del mercado, ni los ha comparado. Da igual, no pasa nada. Como es una actriz famosa, le hacemos caso. El éxito en un ámbito, por tanto, no implica en absoluto que la persona también sea experta en todas las demás cosas y su autoridad puede ser una vez más nula en lo que nosotros nos planteamos. Así que la abuela, al igual que la actriz, aunque no sean muy queridas y cercanas, puede que no tengan ni idea de lo que están hablando. En segundo lugar estaría el florista, el dueño de la tienda, de la floristería en la que hemos comprado nuestra planta y que dado que vende plantas probablemente tenga datos concretos sobre esta especie. Pero también puede ocurrir que no le haya dado tiempo a leer suficientemente esta planta o que esté tan inmerso y tan preocupado por su negocio que no tenga tiempo para informarse. Además, para ir a preguntarle al florista tendríamos que vestirnos, salir de casa, ir a la tienda, coger el metro, molestar al pobre hombre, hablar con él. Demasiado esfuerzo, ¿verdad? Por ello, en tercer lugar está, por supuesto, nuestra fuente de conocimiento más habitual, Internet. Mucho más cómodo, mucho más privado y accesible. Podemos usarlo desde la comodidad del sofá y además no tenemos que hablar con nadie para hacerlo. Pero en este punto se abre ante nuestros pies de nuevo un vasto y oscuro océano de posibilidades. Internet pone a nuestro alcance diversas alternativas. Por ejemplo, podemos ver unos cuantos vídeos cortos de YouTube sobre estas plantas, si los encontramos. También podemos usar YouTube para buscar un libro específico sobre esta especie, comprarlo y leerlo. Y también, finalmente, podríamos llegar a buscar literatura científica específica sobre esta especie. Los artículos científicos en este caso vendrían a ser algo así como la cúspide, el conocimiento más especializado, más preciso sobre cómo cuidar a nuestra planta, porque aquellos artículos científicos publicados en revistas serias, en revistas con altos estándares de evaluación, tienen la virtud de ser el resultado de numerosos experimentos científicamente ordenados, revisados, repetidos y además tienen la virtud de aunar toda la tradición anterior de la literatura científica sobre los errores y ensayos del pasado acerca de esta especie. Por contraste, la abuela puede decir lo que quiera, el florista puede decir lo que quiera, la gente que sale en YouTube puede decir lo que le da la gana, incluso el libro de jardinería, porque ninguna de estas fuentes está obligada a pasar obligatoriamente por la revisión de expertos, por ejemplo, mediante el sistema de doble ciego e incluso de triple ciego.
Cualquiera que se haya dedicado a la investigación sabe lo bonito que es llorar cuando ya te han rechazado 5 veces el artículo que has escrito a lo largo de 8 meses. Pero es así funcionan las revistas científicas y por tanto garantizan unos estándares muy altos de revisión y de calidad en este conocimiento. Además, un mal artículo puede destruir toda una carrera o dejar a un departamento o un laboratorio sin financiación. En cambio, un mal consejo de nuestra abuela nunca va a hacer que desaparezca nuestro amor incondicional. Pero hablar de artículos, de revistas científicas, para saber simplemente cómo tengo que regar una planta, seguro que empieza a generaros a todos una cierta sensación de exageración. Oye, Ana, yo solamente quería saber cuántas veces debo regar la planta, ¿vale? No hacerme un doctorado en botánica. Estoy segurísima de que la mayoría de nosotros, yo incluida por supuesto, se conformaría con la información encontrada en alguno de los pasos intermedios, en los primeros pasos del camino, y no le daría más vueltas, para no perder el tiempo y porque tampoco es un tema tan importante. Pero, y aquí está mi pregunta, ¿y en los temas verdaderamente importantes? ¿No hacemos las cosas tan bien de la misma manera? ¿Con el mismo descuido? ¿Con la misma vagancia? ¿Y en los temas en los que nos jugamos la vida, la salud, la educación, el futuro o la felicidad? ¿Somos igual de vagos y poco exigentes? Y si esto fuera poco, nuestros problemas no acaban aquí, porque incluso cuando quisiéramos no conformarnos, incluso si somos personas curiosas, ¿no?, de talento inquieto, de espíritu científico, incluso si quisiéramos no quedarnos en la superficie del asunto y avanzar para saber más, nos encontraríamos con enormes dificultades. En primer lugar, la primera de ellas es la llamada dificultad de acceso al conocimiento. Lo sabéis bien, no todo el mundo posee las herramientas económicas ni formativas para acceder a conocimiento de calidad. Por ejemplo, no todo el mundo puede comprar libros caros, los libros científicos son muy caros, ni todo el mundo sabe cuáles son los repositorios de artículos científicos más relevantes, más reconocidos, la mayoría de estos repositorios también de pago y muy caros. Ni todo el mundo sabe cómo buscar en estas bases de datos o sencillamente, si lo logra, no todo el mundo ni siquiera puede leer la información que hay en esos artículos porque la mayoría de ellos están escritos en inglés y además en un lenguaje técnico muy complejo, comprensible solamente para las personas que tienen formación superior al respecto. Muchas personas se quedan en la superficie leyendo artículos periodísticos, cosas que tienen pinta de ser artículos científicos, pero acceder a estas bases es extremadamente difícil y extremadamente caro. La epistemología, en este sentido, incluye también interesantísimos estudios sobre el aspecto social y económico del conocimiento. ¿De qué modo influye, se preguntan muchos epistemólogos, en la búsqueda, obtención y difusión del conocimiento el nivel socioeconómico de las personas? ¿Cómo se pueden romper las brechas y barreras y en qué medida afecta a determinados grupos de población la falta de acceso al conocimiento? Una de las subramas más interesantes de la disciplina, al final del curso os recomendaré alguna lectura sobre ello, es la llamada sociología del conocimiento científico. Pero, de hecho, incluso si pudiéramos con todos estos elementos, con todas estas dificultades, aparece otra terrible realidad, y es que no existe un solo artículo en el que esté resumida toda la verdad, ni un solo libro, sino decenas de ellos que ofrecen perspectivas diferentes y en los que en ocasiones las interpretaciones sobre los mismos datos pueden llegar a contradecirse. Pero esto es la investigación, así funciona. Cuando uno se dedica a investigar, descubre con sorpresa toda la complicada red que sostiene todas y cada una de las afirmaciones que sobre cualquier tema haya mantenido el género humano. Cuanto más estudia uno, cuanto más se dedica a la investigación, más cuenta se da de su propia ignorancia y de lo complicadísimo de cada uno de los temas. Cuanto más investiga, uno menos seguridad tiene y menos afirmaciones tajantes pronuncia. Además, en último lugar, hoy en día, debido a que usamos masivamente las redes sociales como fuentes de información primaria, ¿verdad? Todos usamos Facebook, incluso Instagram o YouTube para acceder a las noticias. Nos vemos ante un problema añadido, un problema nuevo, que es el de la creación deliberada de información falsa, de la creación deliberada de desinformaciones.
Como bien sabéis, no os estoy contando nada nuevo, dado que los resultados de búsqueda que responden a nuestras preguntas en Google, en Internet, en cualquier buscador, pueden verse manipuladas pagando a las redes sociales para que determinadas páginas web, determinados artículos o determinados vídeos aparezcan en primer lugar, es muy fácil, posible, además muy fácil, crear deliberadamente ignorancia, confusión. Por ejemplo, para vender un producto diciendo que no sé qué compuesto descubierto en no sé qué lugar es muy bueno para la piel y está científicamente demostrado, ¿verdad? Si nosotros pagamos y creamos un número considerable de entradas, de primeras entradas, apoyando esta idea, finalmente la persona que está buscando información al respecto seguramente termine convencida de que dicha idea es cierta, cuando en realidad solamente ha habido una manipulación de los resultados. Por otro lado, los resultados pagados, además fáciles, divertidos, entierran las pocas cosas serias que hay en abierto en Internet y la inmensa mayoría de nosotros llega siempre a información de muy mala calidad. Por ello, y esto es lo más humano del mundo, en la mayoría de ocasiones tendemos a tomar el camino corto, es decir, el camino de la cercanía, de la familiaridad, de la confianza o de la facilidad de acceso. Así que acabamos haciendo caso a la abuela, a un amigo o a un vídeo de Internet y punto, que al fin y al cabo es una maldita planta y, bueno, yo qué sé, si se muere, se murió. Pero os lo pregunto una vez más, ¿y qué pasa con el resto de aspectos de nuestra vida? Esos en los que no da tan igual y el que se puede morir no es una planta, sino nuestro hijo o nosotros mismos, o nuestra futura felicidad. No tener ni idea, no saber absolutamente nada acerca de cómo se debe manejar el conocimiento, no tener ni la más remota idea de qué es la epistemología y qué fallos nos descubre, puede ser en algunos casos una verdadera tragedia. Pequeña nota para todos aquellos que dicen que la filosofía no sirve para nada. Bien, hecha esta pequeña introducción con la que he querido que reflexionáramos juntos sobre un sencillo caso diario que nos permitiera comenzar a vislumbrar las implicaciones a todos los niveles del problema del conocimiento, pasemos ya a conocer un poco más de cerca esta importantísima rama de la filosofía que se centra, como acabamos de ver, en estudiar cómo el ser humano es capaz de alcanzar conocimiento sobre el mundo que le rodea, si es que ello es ciertamente posible, y cuáles son las dificultades con las que se puede encontrar en esta pretensión. Como ya podéis adivinar, la epistemología es un ámbito de reflexión que ha tenido un peso absolutamente determinante a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental. Por ello, si no es la más importante de las ramas de la filosofía, es sin duda una de las más importantes, ya que ha tenido un impacto sostenido sobre el desarrollo del pensamiento filosófico y científico desde su nacimiento hasta nuestros días, en los que sigue constituyendo una materia de reflexión de capital importancia en campos como la ciencia y la investigación. Esta relevancia, esta posición de primer plano nos hace comprender por qué, en toda su larga historia, la mayor parte de las grandes mentes, de las grandes figuras de la filosofía, efectivamente han tratado en alguna medida, de algún modo, las cuestiones y dificultades de la epistemología. Por tanto, como resultado del trabajo de tantas y tantas mentes, tenemos no una ni dos, sino decenas de teorías filosóficas acerca de qué es el conocimiento, sus límites, sus características y sus métodos de adquisición. Por ello, ante la pregunta ¿qué es la verdad? ¿O en qué consiste, qué características debe tener una afirmación que podamos tomar por verdadera?, no podemos responder de forma general y en abstracto, como se pretende a veces, sino que tenemos que abordar la cuestión teniendo en cuenta el desarrollo cronológico de la disciplina. Como siempre os digo, la filosofía es una actividad antiquísima, con más de 2500 años de antigüedad, y perder de vista este pequeño detalle nos puede hacer caer en todo tipo de errores, anacronismos e impedirnos entender dónde estamos en este momento y por qué pensamos hoy de la forma en la que lo hacemos. Por tanto, para dar nuestro primer paso hacia la comprensión de lo que es la epistemología, debemos distinguir tres etapas fundamentales en su desarrollo, directamente influenciadas por el pensamiento dominante de cada época. En primer lugar, por supuesto, el periodo griego, que da forma a lo que conocemos como epistemología clásica. En segundo lugar, la Edad Media, profundamente influenciada en Europa por las tres grandes religiones monoteístas y por tanto con un concepto de verdad muy relacionado con la religión, especialmente con el cristianismo, y finalmente el Renacimiento y la modernidad, marcadas fundamentalmente por el nacimiento de la ciencia experimental moderna y el gran avance de la tecnología.
En esta ocasión, en este vídeo, nos vamos a centrar en la epistemología clásica, en la teoría del conocimiento desarrollada por los griegos de la antigüedad, que constituye además los fundamentos de los desarrollos posteriores. Como siempre ocurre, sin las bases griegas no podremos comprender las modificaciones y los rasgos propios de las otras etapas que estudiaremos, eso sí, en vídeos posteriores, ya que es con los griegos exactamente cómo se definieron los principales conceptos y preguntas fundamentales de esta disciplina. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es: ¿cuáles fueron los rasgos de la epistemología clásica? Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.